Imagina que esta mañana te levantas cansado. No dormiste mal. No hiciste nada raro. Pero hay algo en tu cuerpo que no termina de funcionar bien. Y tú no sabes exactamente qué es. Ahora imagina que la respuesta estaba en tu nevera todo el tiempo. En ese envase pequeño y blanco que quizás ni miras cuando abres la puerta, el yogur. Lo conoces desde siempre. Cremoso, ácido, barato. Durante años te dijeron que simplemente era bueno para el estómago. Pero eso es incompleto. Y lo que está incompleto puede ser la diferencia entre cuidarte bien y cuidarte a medias. Porque lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando comes yogur todos los días va mucho más allá de la digestión. Tu sistema inmune lo nota, tus huesos lo notan. Y hay un tercer sistema que responde, uno que la mayoría nunca conectaría con un yogur, y que tiene todo que ver con cómo te sientes cada día. Hoy vamos a seguir ese recorrido completo. Verás qué pasa en los primeros minutos después de comerlo, qué cambia entre la primera y la cuarta semana de consumo diario, y por qué el intestino tiene más que ver con tus defensas de lo que imaginas. Y al final entenderás cuál es el error que comete la mayoría, el que cancela prácticamente todos los beneficios de este alimento. Pero antes hay algo que necesitas saber. Mucho antes de que notes algo en el espejo, tu cuerpo ya lleva semanas respondiendo por dentro. El cambio empieza en un lugar que no puedes ver, y empieza antes de lo que crees. Si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla, suscríbete, porque aquí hablamos de salud sin complicaciones. Para entender lo que hace el yogur, primero hay que entender dónde actúa. En tu intestino viven aproximadamente 38 billones de microorganismos, bacterias, hongos, virus, arqueas. Esa comunidad se llama microbiota intestinal. No son intrusos, son parte de ti. Han ido cambiando según lo que comes, dónde vives, qué medicamentos has tomado, cómo duermes y cuánto estrés acumulas. Piensa en ellos como los habitantes de una ciudad. Cuando la comunidad está bien organizada, la ciudad funciona. Cuando hay conflicto entre grupos o algunos sectores quedan despoblados, empiezan a aparecer problemas que no sabes muy bien de dónde vienen. Digestión lenta, inflamación, cansancio sin causa clara, defensas bajas. Y aquí viene la parte que casi nadie nota. El yogur entra en esa ciudad con algo concreto, bacterias vivas. Principalmente dos tipos, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, que son las que producen la fermentación y convierten la leche en yogur. Cuando llegan al intestino, no pasan de largo. Interactúan con lo que ya hay, y lo que ocurre a partir de ahí es lo que vamos a ver. Cuando comes yogur, esas bacterias llegan al intestino y empiezan a competir con las que ya viven ahí. Los probióticos del yogur ocupan espacio, consumen nutrientes y producen sustancias que las bacterias dañinas no toleran bien. Si las beneficiosas llegan reforzadas cada día, ganan terreno. Pero el verdadero efecto aparece un poco más adelante. Las bacterias La buenas no fibra solo se fermenta desplazan a en el las malas, intestino, producen algo llamado produciendo ácidos butirato grasos de para dar cadena corta. energía. El más relevante se llama butirato, y el butirato hace algo muy específico. Alimenta las células que recubren tu intestino por dentro. Esa capa funciona como un filtro inteligente. Deja pasar nutrientes hacia la sangre, pero bloquea toxinas y bacterias dañinas. Cuando esa barrera está débil, esas cosas empiezan a filtrarse. Y cuando se filtran, el sistema inmune reacciona. Esa reacción repetida y sostenida en el tiempo es lo que se conoce como inflamación crónica de bajo grado. No duele, pero desgasta. El yogur, al aportar bacterias que producen butirato, refuerza ese filtro y lo hace más resistente. Esto parece pequeño, pero con los años puede cambiarlo todo. Alrededor del 70% de tus células inmunes viven en el intestino. Están ahí porque es la zona de mayor contacto entre tu cuerpo y el exterior. Todo lo que comes pasa por ahí. El cuerpo necesita vigilar ese punto constantemente. Cuando las bacterias beneficiosas del yogur empiezan a colonizar el intestino, las células inmunes cambian su comportamiento. Producen menos moléculas inflamatorias. Generan más anticuerpos, especialmente del tipo IgA, que patrullan las mucosas y actúan como primera línea de defensa contra infecciones. Se vuelven más precisas. Un estudio publicado en Clinical Nutrition evaluó a personas que consumieron yogur probiótico todos los días durante 12 semanas. Resultado: menos infecciones respiratorias, menos resfriados y menos días de enfermedad, comparado con el grupo que no lo consumió. El yogur no cura enfermedades, pero calibra el sistema que las enfrenta. Y a partir de aquí, el efecto se expande hacia un lugar que probablemente no esperabas. Mientras el intestino procesa el yogur, la sangre absorbe nutrientes: calcio, fósforo, magnesio, vitamina D y proteínas. Viajan, llegan a tejidos específicos, y uno de los más beneficiados es uno que la mayoría da por sentado: los huesos. Tus huesos no son estructuras muertas. Se remodelan todos los días. Los osteoclastos destruyen el hueso viejo. Los osteoblastos construyen hueso nuevo. Para que ese proceso funcione bien, necesitan materiales. El calcio es el más conocido. La vitamina D ayuda a que el intestino lo absorba. El fósforo forma parte de la matriz ósea. El magnesio regula la mineralización. Pero hay algo que casi nadie menciona: el potasio. Cuando el cuerpo detecta demasiada acidez en la sangre, libera calcio desde los huesos para neutralizarla. Y ese calcio no vuelve a donde estaba, se pierde.
El potasio del yogur puede ayudar a neutralizar esa acidez antes de que el cuerpo recurra a los huesos, y así puede contribuir a frenar esa pérdida. Un estudio realizado en Irlanda en 2017 evaluó a adultos mayores que comían yogur a diario. Comparados con quienes no lo hacían, tenían un 39% menos de riesgo de osteoporosis y mejores mediciones de densidad ósea. Y eso nos lleva a un punto que la mayoría no espera. Tu intestino produce neurotransmisores. Sí, actúa de forma parecida a un cerebro. Uno de los más conocidos es la serotonina, que regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la percepción del dolor. Cerca del 90% de la serotonina de tu cuerpo se produce en el intestino, y las bacterias intestinales influyen directamente en esa producción. Cuando el entorno intestinal está equilibrado y la diversidad bacteriana es alta, esa producción puede funcionar mejor. El intestino y el cerebro están conectados por el nervio vago, una estructura que funciona como una autopista de doble sentido. El cerebro envía señales al intestino y el intestino envía señales al cerebro, constantes. Ahora mismo, mientras escuchas esto, se ha observado que personas con dietas ricas en probióticos reportan menos síntomas de ansiedad, mejor percepción de bienestar emocional. El efecto no es inmediato, pero es medible, y tiene una explicación biológica clara. El yogur no reemplaza ningún tratamiento, pero puede ser parte de un entorno interno más estable, y ese entorno importa más de lo que solemos reconocer. Si este tipo de explicación te ayuda, suscríbete, porque entender estas señales puede cambiar la forma en que cuidas tu cuerpo. Cuéntame en los comentarios. ¿Habías escuchado antes que el intestino produce serotonina? Un yogur aislado genera una respuesta puntual. 30 yogures seguidos generan adaptación. Esa es la diferencia que más importa. Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition siguió a personas que consumían yogur probiótico diariamente durante 4 semanas. Al final, tenían mayor diversidad bacteriana en el intestino y menos marcadores de malestar digestivo. La clave no estaba en la cantidad, estaba en la repetición. Después de varias semanas de consumo diario, la diversidad bacteriana aumenta, la barrera intestinal se vuelve más resistente, el sistema inmune queda mejor calibrado y la inflamación de bajo grado comienza a bajar. Esa inflamación sostenida puede estar relacionada con condiciones como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo. El yogur no las cura ni las previene por sí solo, pero puede formar parte de un patrón alimentario que reduce el terreno donde esas enfermedades encuentran condiciones favorables. Pero aquí viene la parte que muchos ignoran. Que algo se llame yogur no significa que sea lo que buscas. El mercado está lleno de productos que usan esa palabra en el envase y que no tienen casi nada de lo que acabamos de describir. El error más frecuente no es elegir mal por descuido, es elegir mal porque nadie explica en qué fijarse. Primer punto, el azúcar. Un yogur con sabores o frutas procesadas puede tener entre 15 y 20 gramos de azúcar añadido por porción. Eso equivale a 4 o 5 cucharaditas. Ese azúcar alimenta preferentemente a las bacterias que no te convienen. El efecto probiótico no desaparece por completo, pero se reduce de forma significativa. Estás dando con una mano y quitando con la otra. Segundo punto, y este es el más desconocido, las bacterias vivas. Hay yogures que, después de la fermentación, son sometidos a un tratamiento térmico para alargar su vida útil. Ese proceso mata las bacterias. Un yogur sin bacterias vivas es leche fermentada con textura de yogur. La mayor parte del efecto sobre la microbiota depende de que esas bacterias lleguen vivas al intestino. Si están muertas antes de que abras el envase, no actúan y no consigues que cambie nada. Cuando vayas a comprar yogur, busca 3 cosas. Primero, que diga cultivos vivos y activos en la etiqueta. Segundo, que sea natural o griego sin azúcar añadido. El griego tiene más proteína por porción, lo que también ayuda a la saciedad y a la recuperación muscular. Tercero, menos de 5 gramos de azúcar por porción. Si el etiquetado muestra 15 o 20 gramos, es azúcar añadido. Si tienes intolerancia a la lactosa, hay yogures sin lactosa con bacterias vivas que funcionan igual de bien. Si prefieres opciones vegetales, los yogures de soja, coco o avena pueden ser válidos, pero verifica que estén enriquecidos con calcio y vitamina D y que contengan probióticos certificados. Y una nota importante, si tienes una condición digestiva diagnosticada, o si estás en tratamiento con antibióticos o inmunosupresores, conviene que hables con tu médico antes de hacer cambios en La tu fibra consumo se de fermenta en probióticos. el En la intestino, mayoría de los casos, el produciendo yogur es butirato para dar perfectamente seguro, energía. pero hay situaciones donde es mejor tener orientación específica. Elegir bien el yogur es el primer paso, pero hay una forma de multiplicar lo que hace. Los probióticos funcionan mejor cuando tienen alimento. Ese alimento se llama prebiótico. Son fibras que las bacterias beneficiosas pueden fermentar, literalmente su combustible. Los encontrarás en avena, plátano, arándanos, ajo, cebolla y semillas de chía. Si mezclas yogur natural con avena y arándanos, estás dando probióticos y prebióticos al mismo tiempo. Las bacterias beneficiosas crecen más rápido, colonizan mejor el intestino y producen más butirato. En cuanto al momento del día, importa menos de lo que parece.
Lo que más importa es la regularidad. Por la mañana, el intestino lleva horas sin recibir alimento y las bacterias del yogur encuentran menos competencia. Después de hacer ejercicio, el yogur aporta proteína, cuando el músculo está especialmente receptivo. Cualquiera de los dos momentos funciona. Lo que no funciona es la irregularidad. Una o dos porciones al día, de 150 a 200 gramos cada una, es lo que la evidencia actual respalda para la mayoría de personas sanas. Tu cuerpo responde a señales repetidas y claras. Eso es exactamente lo que el yogur hace cuando lo eliges bien y lo comes con constancia. Manda una señal todos los días. El intestino la recibe, la procesa y construye sobre ella. No necesitas un protocolo perfecto ni una rutina complicada. Solo una señal que tu cuerpo entienda y que repitas lo suficiente para que el sistema tenga tiempo de adaptarse. No subestimes lo que ocurre dentro de ti cuando repites un hábito correcto día tras día. Así de simple y así de poderoso. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad.